Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Saludos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos inmediatamente este programa a partir de este momento. Vamos a pasar en breve a unirnos a The FanMex, los créditos para ellos, con información pues realmente muy importante en relación a lo que está pasando eh, en el Medio Oriente, ¿no? Esa guerra de Irán, Estados Unidos, Israel en contra de Irán y ya usted sabe. Y yo sé que mucha gente pues se les están dando seguimiento constante eh, por diversos medios y especialmente por ¿no? Bueno, mientras tanto, este, algunas personas han estado comunicando con nosotros, preguntándonos que cuáles son los 12 países que van a pagar fianza de $15,000 para visas de turismo en Estados Unidos a partir del mes de abril. Y según la administración de Donald Trump, la fianza será devuelta a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su visa y regresen a sus países antes de que ésta expire. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy, precisamente, que a partir del 2 de abril va a exigir una fianza de $15,000, repetimos, a, a los solicitantes de visa de negocios y turismo, la B1, la B2, de 12 nuevos países, entre ellos está Nicaragua. Bueno, además el país centroamericano, la medida va a afectar a Camboya, a Etiopía, a Georgia, a Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Y según la administración de Donald Trump, la fianza será devuelta a los beneficiarios que cumplan con las condiciones de su visa y regresen a sus países antes de que expire. En cambio, ese dinero se va a utilizar para cubrir los costos de deportación de quienes permanezcan en Estados Unidos más allá del tiempo permitido. Así que el Departamento de Estado estima que expulsar a un migrante desde Estados Unidos le cuesta un promedio de unos $18,000, por lo que considera que este sistema va a permitir ahorrar a los contribuyentes norteamericanos hasta $800 millones cada año. Con la inclusión de estos 12 países, ya son 50 los que están sujetos a este requisito: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabón, Gambia, Guinea-Bissau, Kirguistán, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue. Y el gobierno sostiene que este sistema de fianzas es eficaz, ya que hasta ahora casi 1 millar de extranjeros
han recibido visas bajo este programa y el 97% de ellos regresaron a sus países dentro del plan establecido. Bueno, de eso no hay nada que hablar. Cada país es soberano. Eso, esa es la pura verdad, ¿eh? Usted no puede poner ni bembita, ponerse bravo ni nada, nadie, no importa todos los demás países que ellos quieran incluir a partir de ahora tampoco. Porque, repito, cada país, si República Dominicana quisiera hacer eso, pues simplemente hay que respetarlo. O México, o Chile, Argentina, quien sea que lo haga. Siempre he pensado lo mismo. Cada país es soberano, debe ser soberano, ¿no? Bueno, en algunas cosas soberano. Bueno, hablando de soberanía y hablando de países, vamos a ver qué nos tiene el señor Don Víctor, el director de Mex Family, a quien le damos los créditos como siempre. Vamos a escuchar esto inmediatamente, señores. El gobierno de Estados Unidos está considerando seriamente, como ustedes saben, escoltar buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Y la verdad, amigos, es que eso ya está demostrado que no va a funcionar. Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando y cómo la operación Hormuz que Trump había lanzado, que es su última baraja que tenía bajo la manga para intentar rescatar de alguna manera el tránsito de combustible de sus aliados, pues ha fracasado. Y con eso, por cierto, Estados Unidos está a punto de perder a todos sus aliados en Oriente Medio. Hablamos de Qatar, de Bahrein, de Arabia Saudita, que están a nada de darle la espalda a Estados Unidos después de que hace unas horas Estados Unidos e Israel atacaran la instalación más grande de gas en el mundo, que está en Irán, cierto, pero que es un brazo del yacimiento gasífero más grande de Qatar. O sea, finalmente Estados Unidos e Israel terminaron atacando a Qatar también. Esto, amigos, tiene dimensiones, pues, estratosféricas, porque estaríamos hablando de que Oriente Medio se está dando cuenta que Estados Unidos e Israel son un peligro para sus intereses energéticos y eso los convertiría en enemigos de los jeques árabes que por años, por décadas, han sido aliados fundamentales de Estados Unidos en la región. Miren, para entender un poco lo que está pasando aquí y que, por cierto, de estos ataques a la gasífera más grande del mundo vamos a hablar en unos momentos, pero vamos a regresar a los años 80, específicamente a la guerra de los petroleros entre Irak e Irán, porque es un pasaje fundamental para entender qué es lo que está pasando aquí. En ese entonces había un señor llamado James Dorsey, que por cierto hoy es investigador en Singapur, pero que en ese entonces pues estaba en la Marina de Estados Unidos. Bueno, a él le tocó vivir en carne propia esta situación porque él iba en una fragata escoltando en ese momento al MV Bridgerton, que es uno de los tanqueros más grandes del mundo, de esos que parecen verdaderas ciudades flotantes. El Bridgerton, que se reporta que pesaba 413,000 toneladas. Imagínense eso. La fragata donde iba Dorsey pesaba, pues con suerte, unas 10,000 toneladas. Y en medio del trayecto, el Bridgerton resulta que pisa una mina de 413,000 toneladas, imagínense, de acero, golpeada por una mina, y adivinen qué pasó. Daños menores. El barco siguió en su camino a Dubái por su propio pie a repararse. Ahora, pónganse a pensar, si la mina hubiera pisado la fragata que los escoltaba, que era el barco de 10,000 toneladas, pues probablemente se hubiera ido a pique o habrían quedado tan dañados, pues que estaríamos hablando de decenas de muertos. Y esa, amigos, es la primera lección que hay que apuntar aquí. Un escolta no es un escudo, es un blanco más fácil. Este plan, esta operación Hormuz desesperada que Trump está lanzando, pues los convierte en blancos fáciles de Irán. De hecho, es la trampa de Irán y Trump está cayendo en ella.
Y eso, amigos, estamos hablándoles de un ejemplo que pasó hace 40 años. A ver, hoy es un escenario completamente diferente y mucho más complejo. En los 80s no había drones, por ejemplo. En los 80s no había misiles de bajo costo. No tenían lanchas rápidas que pudieran atacar en manada. Hoy Irán tiene todo eso y más, ¿eh? Y ojo, no se necesita siquiera atacar para generar caos. La simple amenaza de un ataque, pues eso ya dispara las primas de los seguros de los buques. Eso por sí solo encarece el transporte. Eso hace que las navieras piensen 2 veces antes de mandar sus barcos y al final, pues el comercio global se resiente sin que nadie haya disparado una sola bala. Súmenle a eso que sí se están disparando balas. Y entonces hay que hablar de lo que realmente necesitaría Estados Unidos y no tiene para asegurar el estrecho. Porque no solamente es escoltar. Para proteger un punto estratégico como el Hormuz son 30 kilómetros, amigos. Y Estados Unidos no puede asegurar ni siquiera 30 kilómetros. Porque no basta con poner un buque de guerra al lado de un tanquero. Repito, eso los convierte en blancos fáciles. ¿De qué se trata? Pues de tener el control total del estrecho. Y eso implica muchas cosas. Primero, necesita dragaminas, porque las minas siguen siendo una amenaza que ahí están. Pero además necesitan controlar la costa, algo que no tiene Estados Unidos. Necesitan asegurarse que desde tierra no vayan a lanzar un misil, que no vayan a mandar un enjambre de drones. Y eso, para que nos entendamos, pues significa que Estados Unidos ponga botas en tierra. Ahora estamos entendiendo, amigos, el porqué precisamente de el plan de Donald Trump de mandar a las primeras tropas estadounidenses a la región. Suena descabellado, pues sí, porque técnicamente necesitaría iniciarse una invasión de tropas estadounidenses en Irán. Para la muy mala suerte de Trump es la única opción que podría ser viable. Ocupar, digamos, ciertos puntos estratégicos como las islas que Irán controla en la boca del estrecho, Abu Musa, las islas Tum, que por cierto los Emiratos también las reclaman, y ocupar, amigos, pues sería básicamente estrangular la economía iraní y declararle ya una guerra abierta de todos los frentes. Y para eso Irán se iba a aferrar con garras y activar a todas sus fuerzas proxies en la región para intentar desaparecer a Israel. Y aquí viene, amigos, el otro problema, que precisamente es el factor político. Porque la administración Trump está presionando ahora a sus aliados europeos para que se sumen a esta fiestecita. Pero como ya les decía yo en el en vivo pasado, pues los europeos dijeron no. La Unión Europea ya dijo, a ver, tenemos una operación naval en el Mar Rojo, se llama Áspides, y no tenemos intención de extenderla a Hormuz. Salió hasta el canciller alemán, que dijo, Alemania no se va a involucrar. Le hagan como le hagan. ¿Por qué esa negativa tan rotunda? ¿Por qué abandonar a Estados Unidos? Pues yo creo que la pregunta correcta sería como ¿por qué ayudarían a Estados Unidos? Estaba yo viendo hace unos momentos la respuesta del primer ministro en Bagdad, porque en Bagdad Irán atacó a la embajada estadounidense y le preguntan a este alto funcionario en Bagdad, oiga, ¿cuál va a ser la respuesta de Bagdad? El ataque fue en suelo estadounidense, porque en sí las embajadas son suelo de ese país. Entonces, no es mi problema, es problema de los estadounidenses. Todo el mundo está dejando morir solo a Estados Unidos en esto. Sus aliados. Digo, morir solo es una expresión, es una manera de decir, es tu problema, no es el mío. No es el mío. ¿Por qué? Pues porque los europeos, como el resto del mundo, ya aprendieron su lección. Desde Trump la vez pasada. Si te subes a su barco, después te va a dejar solo cuando le conviene. Trump solamente ve por una persona, por Trump. Ni siquiera por los Estados Unidos. Olvídense. Además, hay un factor de orgullo. Trump no consultó con nadie sus movimientos. Para iniciar esta guerra en Irán, no le preguntó a Europa,
no le preguntó su opinión a Emiratos, no le preguntó su opinión a Qatar. Y venían de hace unos días recibir amenazas de Estados Unidos de que los iban a invadir en Groenlandia. Hirieron el orgullo de los europeos, porque a ver, Dinamarca es parte de la Unión Europea. Entonces, si vas a pedir su ayuda, oye, primero hablas con tus aliados, no los amenazas con invadirlos, no los humillas, no les pones tarifas, no los insultas. Y eso los europeos no lo van a olvidar, ¿eh? Pero hay algo más de fondo, amigos. Los europeos también saben, y no es de a gratis, ¿eh? Ellos saben que meterse en el estrecho de Hormuz es meterse en una guerra que no es suya y es una guerra perdida. Irán no ha minado el estrecho porque le conviene tenerlo abierto para los barcos de China. Esa es la realidad, para que pase Turquía, para que pase la India. No es que no puedan cerrarlo, es que aún no quieren. Pero si lo cierran porque no les quede otra opción, pues el mundo va a estar aislado totalmente. Y la estrategia de Irán, en cambio, es mantener de alguna manera la amenaza, pero sin llegar a un punto de no retorno. Y los europeos, pues no quieren ser empujados precisamente a ese punto de no retorno. Entonces, ¿qué hacemos? Porque por un lado tenemos a Estados Unidos planeando una solución militar que no es suficiente, que es un fracaso desde el inicio, escoltar a los buques petroleros y que para ser efectiva pues requeriría una escalada que nadie quiere, que sería una invasión. Y por otro lado, pues tenemos aliados que dicen no a Estados Unidos, que ya no son aliados, porque un aliado usualmente dice sí. Ahora no hay un solo aliado de Estados Unidos que diga contigo para las que sea. Antes sí. Y en medio que tenemos, pues un Irán que no tiene incentivos para dar marcha atrás, pero un Irán que tampoco va a escalar esto si no es necesario. Pero a ver, si no le queda de otra, lo va a hacer. Y es importante entender esto, amigos, porque el estrecho de Hormuz es muy, muy estratégico para el 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción, por mínima que sea, dispara los precios del combustible. En Canadá, en México, en Colombia, donde me miren. Controlar Hormuz, pues es controlar un flujo de energía del planeta, el más importante. Y en una guerra de poder como la que se está cocinando entre Estados Unidos, entre Israel, entre Irán, pues eso es una carta que nadie quiere soltar. Y para el que no sea experto en este tema, pues hay que entender una cosa, amigos. En el Golfo Pérsico, el poder no se mide por cuántos barcos tienes. Trump pensó que esa era la solución. Es muy sencillo. Ahí gana el que controla el acceso y Estados Unidos no lo controla. Irán no necesita tener la mejor armada del mundo. Trump dice que ya se la destruyó. Es que lo que no entiende este señor es que no necesita tenerla. Lo único que necesita tener es la capacidad de negarle el paso a los demás. Las guerras de antes se ganaban con el que tenía más fierro pesado, más elefantes blancos, el que tenía más tanques de guerra, el que tenía más buques, el que tenía más destructores, el que tenía más portaaviones. Hoy el mundo ya cambió. Esa es tecnología de otro siglo. Hoy gana el que tenga misiles hipersónicos, el que tenga minas, el que tenga drones de bajo costo, que exploten, el que tenga lanchas rápidas, no tripuladas. Y gana el que tenga la ventaja de estar en su casa. Y el estrecho de Hormuz, pues es su casa. Esa es la realidad. 50 kilómetros de ancho, 30 kilómetros de largo, si mal no recuerdo. No es nada, ¿eh? Cualquier fuerza externa que quiera controlarlo, pues lo primero que tiene que hacer desde el agua, pues es intentar tomar el control, pero también de la costa. Porque Irán ahí lo está obteniendo. Y en ese juego, amigos, de agua a tierra, en una guerra, la tierra siempre gana. Así que la propuesta de los escoltas militares, pues a lo mejor suena bien en Fox News, pero cuando nosotros lo confrontamos con la realidad, es una estrategia condenada al fracaso desde que nació. Por eso nadie le quiere entrar. No hay un solo estratega militar de Occidente que diga, Trump tiene razón, nos podemos hacer del control de eso. No hay uno. Todos saben que es una guerra perdida y no van a ir a Estados Unidos en una guerra con Estados Unidos a una guerra perdida.
La única manera real de asegurar el estrecho, pues es con una operación militar masiva, una invasión a Irán, una invasión que nadie quiere asumir, más que Estados Unidos e Israel. Fuera de eso, pues nadie más, ¿eh? Y mientras, pues ahí vemos que los precios del petróleo, el comercio global, la estabilidad, todo, amigos, se ha ido al caño. Todo. Porque en Hormuz, un error no es un barco hundido, es una crisis energética global. Así están las cosas. Chequen el precio del tomate hoy. Una locura. Chequen el precio de la carne, el precio de la gasolina, los índices inflacionarios. Todo eso es culpa de dos personas, Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Y nuestras carteras lo están pagando, ¿eh? Y déjenme decirles que viene lo peor. Porque hace unas horas, Irán y Estados Unidos e Israel acaban de atacar la refinería más grande que existe en el mundo. El centro de producción de gas más grande del mundo, que es un brazo, repito, de las reservas de Qatar, de un yacimiento de gas. Y Qatar ya se siente indignado por esta situación y está percibiendo en estos momentos a Estados Unidos e Israel como una amenaza para sus intereses energéticos. ¿Y saben qué es lo peor? Que no solo es Qatar. El mundo occidental está percibiendo a dos países, Estados Unidos e Israel, como amenazas a sus intereses energéticos. Y eso es un cambio de paradigma. No es la amenaza rusa ni china, es la amenaza estadounidense e israelí. Los créditos, como siempre, para The Fam de MexFam, por este trabajo tan importante al señor Víctor. Así que, bueno, ya ustedes pueden tener ahí una idea de todo lo que ha estado aconteciendo realmente. Tal como él dijo, Irán está llamando incluso a alejarse de las instalaciones petroleras de varios países de Arabia, desde donde se supone que salieron los bombarderos estos que atacaron ese centro de gas, el más grande del mundo. Y ellos dicen que no se van a quedar con esa. Ya le dijeron incluso a todos los trabajadores de todos esos lugares de donde todavía están usando, países que le están dando permiso a Estados Unidos para atacar, ¿no? Pues que se alejen completamente de instalaciones petroleras porque ellos se las van a bombardear. Lamentablemente, así están las cosas. En realidad, Estados Unidos e Israel bombardearon el yacimiento de gas más grande del mundo, tal como acaba de informarlo. Y el precio del gas y el petróleo volvió a dispararse después de este ataque, este yacimiento iraní. Y si usted me dijera, bueno, sufre Estados Unidos, sufre Israel, sufre Irán, que Irán realmente hay que reconocerlo, no fue que provocó esta guerra, ¿eh? Tampoco estoy defendiendo a uno ni a otro, pero hay que decir la verdad. Fue un ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán. Y ellos, con todo ese poder que tienen, pues se han estado defendiendo. El problema no es que solamente le complica la vida a esos tres países, le complica la vida al mundo. Al mundo. Nosotros estamos transmitiendo desde República Dominicana y ya subió
Bueno, yo no tuve tiempo de investigar el gas hoy, pero ya la gasolina subió, por ejemplo, 5 pesos cada galón. Y supongo que este fin de semana, cuando anuncien de nuevo los nuevos precios, va a seguir subiendo, porque hay muchos problemas muy serios. Pero no solamente nosotros, estamos hablando del globo terráqueo. Europa la está pasando muy mal. El mismo Estados Unidos la está pasando mal. Yo me refiero al pueblo norteamericano, porque se está gastando una cantidad enorme, cientos de miles de millones en eso, solamente según lo que dijo el señor Kent, Joe Kent, que hasta ayer era encargado. Él fue que renunció. Él era un alto cargo en Estados Unidos. Creo que director de contraterrorismo en Estados Unidos. Imagínese usted qué cargo más importante. Sin embargo, él renunció y él dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esa guerra, dijo él. El pueblo norteamericano es el que va a pagar todo esto y yo prefiero no estar dentro de esa línea. Ya usted se puede imaginar todo lo que ha estado aconteciendo lamentablemente. Y digo lamentablemente porque no se está usando la diplomacia. Se debió haber hecho la diplomacia desde el primer momento. O lo que se está diciendo según los expertos en geopolítica, todo el mundo dicen, todos los expertos en geopolítica, que Estados Unidos no debió dejarse llevar de Israel para entrar en esa guerra. Es una guerra entre uno y otro. Israel de este lado, Irán aquí. Que por cierto, no es que hacen frontera tampoco. Este, y todo el mundo se está preguntando qué hace Estados Unidos en esa guerra, defendiendo a Israel. Bueno, pues si se dejó arrastrar, ahí tienen entonces todos esos problemas lástima que el pueblo norteamericano la va a tener que pagar me refiero económicamente, porque yo no creo que, a menos que no haya una escalada muy fuerte, que yo espero que no, porque vamos a sufrir todos. Pero hay que reconocer que no calcularon el asunto bien. Y además los equipos de inteligencia de tanto de Israel como de Estados Unidos aparentemente desconocían que Irán tenía tanto poder, túneles gigantescos de kilómetros y kilómetros llenos de todos esos misiles, que por cierto son misiles que pueden medir, por ejemplo, eh, 1 metro, 5 metros, 15 metros, qué sé yo, 20 metros, dependiendo de la capacidad. Pero resulta que en la punta del misil, vamos a suponer que esto es el misil, esto no, esta punta que está aquí, simplemente la, la sacan como enroscada y le pueden instalar entonces cabezas nucleares. Imagínese usted, muy fácil. Y eso es lo que no queremos. Ojalá que no, que Dios no lo permita. Porque
esa guerra entre esos tres países, imagínense, podría acabar con toda la humanidad si algo pasa. Ojalá que a nadie le venga la magnífica idea, ¿no?, de darle a un botón de eso y lanzar un misil nuclear a ninguna de las partes, porque ahí mismo hay que encomendarse al Todopoderoso. Pero Israel no, Irán dice que no va a echar para atrás, que a ellos no les importa morirse. Que por cierto, han descubierto que hay personas de Colombia en Ucrania aprendiendo el asunto aprendiendo el uso. Estoy hablando de supuestamente, ¿no? Eso dice la información, que criminales se están infiltrando en Ucrania, colombianos específicamente, para instruirse en pilotaje de drones y usarlos supuestamente en el narcotráfico. El mundo, la verdad que no sé lo que está pasando definitivamente. También en Estados Unidos hay un mal clima sumado al cierre parcial del gobierno y la escasez de personal que está haciendo colapsar a algunos aeropuertos. Bueno, yo creo que en ese sentido está todo dicho y hecho. Vamos a esperar, simplemente esperar que todo esto se calme y que las potencias especialmente, y al mismo señor Trump, que yo sugeriría que no hable todos los días del mundo en relación a eso, porque hoy mismo mandó un mensaje sobre Irán para que todos esos completos tontos allá afuera, le está diciendo que los iraníes todos son tontos. Eso lo que trae eso es como cuando usted comienza a, a mover el fuego. Eso es lo que trae más inconvenientes. En lugar de buscar un país que sirva de enlace, que por cierto, Irán dijo que ellos consideran a China como un país que podría servir en caso de que se cumplan lo que ellos están exigiendo, los iraníes. No es que le van a decir todo que sí, ni los chinos lo van a hacer tampoco, pero buscar una manera de que esto no siga escalando tan fuertemente como se está viendo. Mucha gente definitivamente cada día está esperando este asunto que siga y aparentemente está aumentando, ¿no? ¿Cuál va a ser el final? La verdad que uno no es adivino, pero es de suponer que usted sabe. Bueno, señores, en esa estamos. Esperamos realmente que esto se pueda resolver rápidamente por el bien de todo el globo terráqueo. En Centro Médico Bornigar contamos con un moderno equipo de resonancia magnética de 1,5 Tesla para un diagnóstico más seguro. La resonancia magnética tiene diversas indicaciones, pues es capaz de estudiar el cuerpo completo.
desde la cabeza hasta los pies. Una indicación muy frecuente son las neuroimágenes, donde podemos ver imágenes degenerativas cerebrales. También existen las imágenes cardíacas, las imágenes abdominales, de cadera, de rodilla, de pie. Este estudio es muy específico y es capaz de ver imágenes que son ocultas a la tomografía de cráneo. Ellas son mucho más sensibles y mucho más específicas. Visualizar estas imágenes aquí. Ante un infarto agudo del miocardio, si quisiéramos ver un infarto antiguo, pudiéramos verlo a través de la resonancia magnética cardíaca. En el caso de obstrucciones de las vías biliares, pudiéramos ver a través de una colangioresonancia cuál podría ser la causa. Todas estas imágenes son útiles para dar un diagnóstico correcto y adecuado. Tu auto necesita un buen taller. En Talleres Palin te vamos a atender. Profesionales en desabolladura y pintura, en autos de cualquier marca y cualquier color. Estamos en la prolongación Padre Castellanos, con honra de experiencia y servicios. Talleres Palin, el mejor lugar en Puerto Plata. Venga y visítenos ya. Talleres Palin, honradez, experiencia y servicio. Terreno en venta en Puerto Plata, 49.200 metros cuadrados. En la montaña Isabel de Torres El Cupey, vista paradisíaca a la ciudad y al mar. Ideal para villas, proyectos turísticos o tu casa soñada. Naturaleza, tranquilidad y ubicación privilegiada. Contáctenos por escrito vía WhatsApp para más detalles al 809-223-3035. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Muy bien, señores. Bueno, vamos a continuar inmediatamente, pues informando ofreciendo algunos detalles realmente de noticias muy importantes. El señor Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, niega que Estados Unidos, ese país, Estados Unidos, busque destituir al presidente de Cuba. El secretario de Estado afirmó que un artículo de New York Times era falso y formó parte de los reportes de medios que recurren a charlatanes y mentirosos que dicen estar bien informados. El diario informó el lunes pasado que funcionarios de la administración de Donald Trump habían pedido a Cuba que apartara al presidente, pero que no habían presionado por el derrocamiento completo del gobierno comunista. Bueno, a la política. Bueno, señores, también la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa. Rodríguez asumió funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar el día 3 de enero. Y Rodríguez asumió funciones temporales, repito, tras la caída de Nicolás Maduro. Agradecemos al general en jefe Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido durante todos estos años el primer soldado en defensa de nuestro país, dijo ella. Bueno, quién sabe por qué lo retiró. Tal vez las leyes, como aquí en República Dominicana, tienen una fecha específica. Creo que 2 años, si no me equivoco,
por lo menos en la Policía Nacional, no recuerdo en este momento el secretario de las Fuerzas Armadas. Y no quisiera dar un detalle inmediatamente, ¿no? Porque no lo tengo a mano ahora. Podría ser más adelante, pero bueno, si fue por eso, si no, va a quedar una pregunta en el aire. ¿Qué pasó ahí? Porque tenemos entendido que este señor Padrino era un hombre de mucha confianza de Nicolás Maduro. Pero, repito, es posible que no sea por nada que tenga que ver con que él quiera el poder o no sé qué. Tal vez le llegó su tiempo y es posible que en Venezuela definitivamente estén cumpliendo con lo que dice la ley. Eso pienso yo. Voy a hacer la investigación porque este informe me lo están pasando en este momento. Esa es la pura verdad. Pero bueno, hay que pasarles a todos ustedes todo esto que está sucediendo en el mundo de hoy. Y cosas buenas, cosas malas. Yo no he visto una buena todavía, lamentablemente. Por ejemplo, el señor Trump amenazó con dejar la seguridad del estrecho de Hormuz a otros países. Dice que ya no le interesa, dijo él, que no le interesa. Eso no se lo cree nadie, sinceramente. Lo que pasa es que los demás países amigos de los Estados Unidos dijeron, no nos vamos a meter en ese problema. Porque la verdad que es muy difícil, ¿no? Entrar en una guerra, pasar con esos petroleros llenos de petróleo, de gas, y que de repente le caiga 1, 2, 3 misiles de esos poderosos de Irán. Ahí se muere todo el que va en el barco o en esos petroleros o que lleven o que estén transportando gas. Muere todo el mundo y se hunde eso ahí porque es un brazo de mar. Y ellos dicen, no tenemos nada que buscar. Todos los países, realmente, cuando digo todos, excepto Israel, ni Alemania, eh, bueno, ninguno, ni Inglaterra. Cuando usted ve que esos países no quieren meterse en ese berenjenal, es porque la cosa es muy seria. Y como Irán ha dicho que definitivamente ni a Estados Unidos, ni a Israel, ni a los países que siguen las directrices de esos dos países le va a permitir que crucen por el derecho de Hormuz, por el canal de Hormuz, pues no cualquiera se quiere arriesgar, ¿no? Porque definitivamente es algo muy, pero muy condenable o muy doloroso. No todo el mundo quisiera que les revienten uno o más barcos, porque no es verdad. Estados Unidos dijo que lo iba a hacer y que iba a proteger de lado a lado con barcos de guerra norteamericanos, pero le dijeron, bueno, hágalo. Vamos a ver, pero no se han atrevido realmente. Es muy arriesgado definitivamente. Esa es la pura verdad. Muy arriesgado y bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar. Bueno, señores, Venezuela, hablando de Venezuela, ya que estamos en ese tema, Venezuela declara no laborable este miércoles por la victoria
del equipo de grandes, bueno, el equipo de béisbol, son todos grandes ligas, ¿no? En el Clásico Mundial. Y créanme que yo llegué a comentarle a una o dos personas que mi temor personal, deportivamente hablando, era el equipo de Venezuela. Lo reconozco, ¿eh? República Dominicana le ganó a Venezuela en el encuentro que sostuvieron. Si no me equivoco, bueno, no recuerdo, creo que fue 2-1, porque es muy buen equipo, ¿eh? Aunque República Dominicana también estaba muy bien representada, pero bueno, porque la verdad que ganar un clásico mundial donde está República Dominicana, donde está Estados Unidos, donde está Japón, bueno, otros tantos países. Yo me asombré, yo no sabía que habían tantos países que jugaban béisbol y a veces dan, oh, tremenda sorpresa, porque es la verdad, pero me sorprendió, por ejemplo, que Italia, jamás en mi vida yo había pensado que en Italia se jugaba béisbol. Tampoco, bueno, en una ocasión, los Países Bajos, Holanda, le ganó incluso a República Dominicana. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible? Un país que no se juega, ¿no? No se juega este tipo de deportes. Pues sí, le ganó en esa ocasión a toda la República Dominicana. Bueno, al equipo de béisbol, ¿no? Bueno, señores, hoy es Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud. Sí, no solamente es a los viejitos que le toca eso, ¿no? También hay enfermedades reumáticas que sufren mucha gente muy joven. Incluso la gente se pregunta diciendo que si realmente las enfermedades reumáticas afectan. Sí, las enfermedades reumáticas de la juventud son un grupo de enfermedades autoinmunes que pueden afectar a niños y jóvenes menores de 16 años. Y estas enfermedades pueden ser debilitantes y dolorosas y pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de jóvenes y de sus familiares. Nada, eso es lógico, ¿no? Así que quiero informar que hoy es día de San Cirilo de Jerusalén y San Cirilo, obispo de Jerusalén. Y la frase del día, la verdad que es muy, es como para pensarlo muy bien, porque tienen toda la razón. Esto lo dijo Simón Bolívar. El arte de vencer se aprende en las derrotas. No, las derrotas son, eso es lo que dice Simón Bolívar. El arte de vencer se aprende en las derrotas. A usted lo derrotan una vez, dos veces, tres veces, 5, 10 veces. Hay que levantarse, especialmente la juventud. Eso hay que entenderlo, ¿eh? Ya una persona a 70, 73, 75 años, 80, es difícil que ya tenga ese ánimo de hacer cosas. Pero en la juventud, usted puede poner un negocio y le va mal y levántese, haga otra idea y le fue mal. No me voy a vencer y no me voy a vencer y no me voy a vencer. Hasta que en una usted, pues, aprende. Se aprende realmente de los tropezones con las piedras en el camino.
Bueno, señores, a ustedes muchas gracias, que la pasen muy bien. Hasta mañana, si es que Dios lo permite. Un día, la hormiga salió a cortar hojas, pero el invierno estaba implacable. El camino estaba desierto y su pequeña pierna quedó atrapada en un bloque de nieve. Desesperada, gritó pidiendo auxilio, pero nadie respondió. Entonces imploró al sol: «Sol, líbrame de la muerte». Y el sol respondió: «Fuerte es el muro que tapa mi luz». La hormiga pidió ayuda al muro, pero el muro dijo: «Fuerte es el ratón que me roe». Al ver a un ratón, suplicó: «Ratón, ayúdame». Pero él respondió: «Fuerte es el gato que me devora». El gato, temblando, dijo: «Fuerte es el perro que me persigue». La hormiga corrió al perro: «Perro, sálvame». Pero el perro respondió: «Fuerte es el hombre que me golpea». Entonces buscó al hombre: «Hombre, ayúdame». Y el hombre dijo: «Fuerte es la muerte que me lleva». Casi congelándose, la hormiga clamó a la muerte: «Muerte, ten piedad». Y la muerte respondió: «Fuerte es Dios que me venció». Entonces, con su último aliento, la hormiga levantó su voz al cielo: «Dios, tú que eres fuerte, líbrame de la muerte». Y Dios extendió su brazo poderoso y ordenó que llegara la primavera. El sol se elevó detrás de las montañas, irradiando su luz, derritiendo la nieve, y la pequeña hormiga volvió a casa, feliz y sabiendo a quién acudir en los momentos de apuro. A veces buscamos ayuda en todo el mundo, hasta que recordamos que la verdadera fuerza viene de Dios. ¿Buscas la mejor atención para tu sonrisa? La Clínica Dental Dr. Cosme Sufrón es tu mejor opción. Con más de 30 años de experiencia en odontología general, ahora también te ofrecemos servicios especializados como periodoncia e implantes, ortodoncia para una sonrisa perfecta, endodoncia y cirugía maxilofacial. Llama ahora o escribe y agenda tu cita al teléfono 809-586-2855. Visítanos en calle Hugo Cunjar número 24, en Sánchez Luperón, Puerto Plata. Tu confianza y nuestra experiencia, la combinación perfecta. Clínica Dental Dr. Cosme Sufrón, porque tu sonrisa merece lo mejor. Merece lo mejor. La hemodinamia es una subespecialidad de la cardiología que se encarga del estudio anatómico y funcional del corazón. Aquí podemos detectar patologías cardiovasculares y sobre todo en el área de la cardiopatía isquémica, ver si tenemos a nivel de las arterias del corazón alguna obstrucción que sea significativa y proceder a su tratamiento inmediato. El tiempo de recuperación de los pacientes varía de si es un procedimiento que se hace diagnóstico o es un procedimiento terapéutico. Estamos listos para cuidar de ti en procedimientos de cateterismo cardíaco, angiografía periférica, marcapasos. Aceptamos seguros médicos. Estamos abiertos las 24 horas del día. Para más información, llamar al 809-586-2342, extensión 2136. Sala de Hemodinamia, Centro Médico Burnigal. Agua Jericó ratifica su compromiso de calidad y servicio con el pueblo puertoplateño. Con más de 25 años en el mercado, Agua Jericó es la planta distribuidora y procesadora de agua embotellada más moderna de toda la zona norte, equipada con las más avanzadas maquinarias de lavado, llenado, empacado y purificación de agua del mercado. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de las últimas tendencias industriales y un personal altamente calificado, ofreciendo así a sus consumidores un producto puro y de sabor único que todos prefieren. Ahora también con su planta procesadora en Las Terrenas, Samaná, Agua Jericó llega a todos los rincones del litoral norte, llevando consigo frescura, calidad y pureza en cada gota. Ahora más que nunca, cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó. Gota a gota, calidad y frescura. Comienza la noche, va a terminar. Comienza la noche, va a terminar. Mañana va a continuar. Comienza la noche con Juan Musa. Comienza la noche con Juan Musa. Me gusta, comienza la noche
vamos a